Cuando hablamos de especialidad, es importante recordar que los estados y los países del siglo XXI no están solos. Estamos rodeados de estados, estamos rodeados de instituciones internacionales y que muchas de las ideas vienen de fuera y que algunas ideas surgen de dentro. Y lógicamente la justicia para adolescentes exige la pregunta y la respuesta sincera de por qué hemos eh, admitido un proceso de responsabilidad, por qué hemos denunciado a un modelo de tutela. Y son preguntas en las que se requiere para los especialistas de una respuesta y de una respuesta coherente, pero no solamente coherente, sino científica. Y no solamente científica, sino que se haya probado en el campo, en la realidad. La Organización Internacional de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos, la Unión Europea, la Unión Africana, todos estos organismos internacionales cuentan con órganos políticos como lo son sus asambleas generales, como organismos internacionales especializados que, compuestos por expertos de cada uno de los países miembros, producen proyectos de mejora institucional. ¿Tenemos que abrirnos a todo lo que propongan? Posiblemente sí, posiblemente no. Lo que, por lo menos en mi experiencia como embajador de mi país en la OEA, es que en los grupos de expertos hay verdaderos expertos. Los estados no arriesgan que el que en materia de drogas, en materia de adolescentes, en materia de, de sexualidad, en materia representa al Estado, no sea un experto. Y creo que en esto, por lo menos en mis reuniones de grupos de trabajo, me encontraba verdaderos expertos en los temas que íbamos a trabajar. Es el caso, por ejemplo, de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, que han analizado el problema del trabajo de niñas, niños y adolescentes, con estudios de campo serios e importantes y las consecuencias que debe dominar un experto. Es el caso de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, que se ha ocupado igualmente de estudiar el problema de las enfermedades y otras situaciones en los niños en distintos países y cómo esas enfermedades influyen en el comportamiento. Es el caso de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, más conocida como la UNESCO, interesada en especial en los problemas de educación de la infancia. Es el caso del Fondo de las Naciones Unidas para la Agricultura, la FAO. Y lógicamente, el tema de la alimentación y la influencia de la alimentación de la inteligencia de los niños y las investigaciones que tenemos que hacer de los niños que delinquen y su relación con la cultura, su relación con la educación, su relación con la familia, su relación con la alimentación. Y dentro de dichos organismos, los fondos monetarios, como el Fondo Monetario Internacional y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, mejor conocida como la UNICEF. La información de expertos de distintos países trabajando en estos fondos monetarios o en estos organismos internacionales han producido ideas que inicialmente sometidas al estudio de otros expertos, al trabajo y a la investigación de campo, y con la calidad de ser instituciones de las Naciones Unidas, producen alguna influencia para que los países no solo contribuyan con sus propios expertos, sino que a la vez influyan en los gobiernos para la implementación de proyectos nacionales e internacionales, como ha ocurrido con el problema de la infancia, las niñas y los niños, los adolescentes. No dejo de llamar la atención en temas de ideología de género,
que desgraciadamente ha influido también en las Naciones Unidas y en la Organización de Estados Americanos con intenciones nada recomendables para el tema de la educación de los niños. Que además, entre otras razones, parece que no les gusta la familia, no les gusta la autoridad de los padres y por tanto quieren cambiarla según sus propios lineamientos, muchos de ellos totalmente equivocados, aun cuando probados desde los años 60 del siglo pasado. Hay que llevar a debate muchos temas para poder sacar conclusiones importantes que correspondan a México y que dé soluciones, no problemas. Y muchas gracias.